Hola queridos amigos, me alegra volver a saludarles. Bienvenidos a esta primera temporada del estudio de la Biblia a través de la escuela sabática. Como ustedes saben, estamos estudiando primera y segunda carta a los Corintios y creo que ha sido de bendición las primeras dos emisiones. En esta tercera no será la excepción. Continuemos aprendiendo de la Biblia, edificándonos como creyentes en la palabra de nuestro Dios. Así que no se muevan de sus lugares y por favor continúen con nosotros. Soy su amigo Felipe Flores y este es el resumen del estudio de la lección número 6. Comencemos. El estudio que hicimos esta semana, queridos amigos, se tituló Dones espirituales y tiene como base bíblica 1 Corintios 14:1, que dice así: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Un estudio interesante que ahora comprende los capítulos 12 al 14 de la primera carta a los Corintios y donde desde luego el apóstol Pablo está abordando asuntos muy importantes concernientes a la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan nuestras primeras emisiones? El apóstol Pablo está tratando el asunto de la inmoralidad sexual. Después trata el tema de la idolatría y cómo se relacionan estos temas. Para esta ocasión, queridos amigos, no es la excepción. Pablo tiene en mente una problemática. ¿Y saben cuál es? Tiene que ver con la vida desordenada o más bien las reuniones desordenadas en el ámbito religioso. ¿Cómo puede ser eso? De eso trata este estudio. Por eso lo hemos seccionado en 3 apartados y el primero de ellos lleva por título Diversidad de dones. Número 2, Unidad en la diversidad. Y número 3, Un camino más excelente. Quédense con nosotros, este estudio será de grande bendición. Comencemos con el primer punto de nuestro estudio, diversidad de dones. En 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo enumera una serie de dones que Dios ha otorgado a su iglesia. De hecho, si quieren revisar conmigo, pueden ustedes observar lo que dice 1 Corintios 12:8. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Así como en esta sección aparecen una serie de dones otorgados por Dios, también en los versículos finales del capítulo 12, el apóstol Pablo menciona otra clase de dones. Revisen conmigo. 1 Corintios 12:28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Saben, queridos, es interesante observar esta enumeración que el apóstol Pablo hace porque si nosotros revisamos a profundidad, Dios ha otorgado a su iglesia estas cualidades justamente para lo que el apóstol Pablo luego menciona en Efesios 4:12. ¿Con qué propósito existen los dones espirituales? Escuchen ustedes, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una vez que hemos nosotros entrevisto los dones espirituales, es bueno que también rescatemos algo que el apóstol Pablo señala de manera muy puntual en los primeros versículos del capítulo 12. Miren cómo dice la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles,
se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí hay lecciones importantes para ti y para mí. Cuando el apóstol menciona los dones espirituales, él claramente identifica a la deidad, es decir, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Cada uno en su forma de actuar en favor del ser humano entran en operación. Y estos dones no son otorgados por la deidad. No lo olvides, para la edificación de cada uno de nosotros como creyentes. Pero cabría resaltar que el apóstol parece que está diciendo que hay un don bastante peculiar, que de alguna manera antecede a todos los demás. ¿Qué estamos queriendo decir? Escucha muy bien. En 1 Corintios 12, 2 al 3, el apóstol señala que el primer don del Espíritu es la confesión audaz de que Jesús es el Señor. En los tiempos del Nuevo Testamento, llamar a Jesús Señor equivalía a decir que el César, la máxima autoridad política de ese tiempo, pues no lo era, no era un señor. Eso tú lo puedes revisar en Hechos 17:7 y ver también Juan 19, 12 y 15. En pocas palabras, esto era considerado un acto de sedición contra el poder imperial y por lo tanto se lo castigaba con muerte. No es de extrañar que después de que el cristianismo entra en su apogeo, una vez que Jesús asciende al cielo y los apóstoles predican la palabra de Dios, las persecuciones, por supuesto, se dan contra todos los creyentes que proclaman el camino, es decir, lo que Jesús enseñaba. Creo que para ti y para mí eso representa una lección muy importante para nuestra vida espiritual. Si hay un don que otorga el Espíritu de Dios, es que tú y yo podamos confesar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador. Pero continuemos con nuestro estudio. Hay otros apartados que necesitamos nosotros entender. Tanto nuestro Señor Jesús como Pablo enfatizaron que la fe en Dios, incluso ante la persecución y la amenaza de muerte, es un don del Espíritu Santo. La fe, querido, la fe es el más básico de los dones. No es pues de extrañar que ella ocupe el primer lugar en la lista de 1 Corintios 13:13. El hecho de que la fe es un don espiritual queda claro en 1 Corintios 12:9. Mira qué dice la palabra de Dios. A otro, fe, por el mismo Espíritu. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo pensamos que la fe es algo que podemos producir. Se nos invita a tener fe. Pero si hay algo que la Biblia enseña es, en el contexto de los dones espirituales, que la fe es un don de Dios. Te estoy hablando a ti que a lo mejor pasas por una situación difícil en tu vida espiritual. ¿En algún momento has sentido que te apagas espiritualmente? Creo que podemos ir a Jesús con oración, humildemente, para pedirle que avive nuestra fe, que nos edifique en su fe. Creo que esa es una noticia extraordinaria para ti y para mí. A veces nosotros mismos ya no podemos, es más, ni queremos, pero bendito sea Dios porque Jesús siempre quiere, siempre puede y está dispuesto a ayudarnos si tú y yo se lo permitimos. Apartado número 2. Unidad en la diversidad. Se puede decir que existe un lenguaje en torno a la unidad en los capítulos que esta semana estudiamos. De hecho, el apóstol Pablo repetidamente utiliza expresiones como el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. 1 Corintios 12, 4 al 6. ¿Recuerdas que mencionamos otro texto del apóstol Pablo acerca del propósito de los dones espirituales que es la edificación de la iglesia? Pues bueno, es necesario tener en cuenta
que los dones espirituales tienen como objetivo promover la unidad basada en el carácter trino de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajan en favor de cada uno de nosotros, desde la posición que cada uno de ellos desarrolla en beneficio de la humanidad. ¿Sabes? A mí me gusta entenderlo de la siguiente manera con base en 1 Corintios. Observa, el Espíritu concede dones a los creyentes, el Espíritu Santo, mientras que Dios, nuestro Padre, da a cada uno de los creyentes la capacidad de servir. ¿De servir a quién? En primer lugar, de servir a Cristo. Y ahí completamos entonces a la deidad. Y por supuesto, además de servir a Cristo, servir a la comunidad de creyentes merced a estos dones. Cada cristiano recibe dones en particular. Tú puedes estar seguro que Dios te ha otorgado un don, una capacidad, una habilidad. A veces pensamos que necesitamos hacer lo que el otro hermano hace, pero no es así. Tú tienes un don otorgado por Dios. Lo que muchas veces ocurre es que tal vez no lo hemos descubierto. ¿Por qué no orar pidiéndole a Dios sabiduría para que sepamos cómo desarrollar ese don que nos ha otorgado por medio de su Espíritu Santo? Esto también me encanta, es una buena noticia para ti y para mí. Cada uno de nosotros tiene un lugar reservado en la obra de Dios. Por otra parte, continuando con este apartado de la unidad en la diversidad, yo quisiera destacar que esta unidad en medio de la diversidad debe reflejar el carácter de Dios. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra. Los tres conservan su individualidad mientras trabajan juntos para edificar a la iglesia y darle poder para cumplir la misión. La unidad no significa, querido, querida, que tú pierdas tu esencia, tu individualidad, el hecho de que puedas hacer algo para Dios. Es unidad en medio de la diversidad. Y por eso el apóstol Pablo, magistralmente, hay que decirlo, establece una comparación en torno a la iglesia y el cuerpo. Si quieres revisar conmigo el texto sagrado, mira que dice 1 Corintios 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El versículo 20 agrega, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y mira esta descripción bastante agradable que hace Pablo, bastante interesante. Diría también que da la impresión como de que nos invita a reírnos en el buen sentido por la comparación que establece con el cuerpo. Mira qué dice la palabra de Dios. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Mira, nuestro cuerpo por supuesto que es muy diverso. Cada órgano cumple una función. Eso es lo que esencialmente Pablo está estableciendo aquí como comparación con la iglesia. Cada uno tiene una función, cada uno tiene un rol, cada uno tiene una responsabilidad. Por supuesto, un gran privilegio. Por eso dice en el versículo 27,
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y una vez que Pablo ha hecho esta enumeración, me encanta cómo finaliza el capítulo para luego introducir en el capítulo 13 algo maravilloso. Dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? Es el apartado número 3 y con el cual concluimos nuestro estudio, pero antes de llegar a él, yo te quiero decir lo siguiente. Desgraciadamente, existía entre los corintios la tendencia a valorar algunos dones y descuidar otros. Sabes, ante la vista de Dios, cada don tiene su función. No porque alguien sirva como diácono es menos que el pastor. Al contrario, desde nuestras posiciones, sean tal vez pequeñas o aparentemente grandes, Dios ve cada posición con el mismo gozo como ve a cada uno de sus hijos. Así que tú te puedes sentir dichoso y feliz de servir a Dios en donde creas por fe que el Espíritu te ha puesto. Pero también evitemos estos prejuicios o estas ideas que no van de acuerdo con el Espíritu de Dios, en pensar que sí hay dones u ocupaciones que me gustaría tener, pero hay otras que no. ¿Por qué? Porque, querido, estas impresiones son las que muchas veces causan precisamente desavenencias, desorden o conflictos al interior de la iglesia. Para evitar que cometamos ese error, Pablo dirige la atención de su audiencia y también de cada uno de nosotros hacia el amor, el cual, dice él, es un camino aún más excelente. En otras palabras, cualquier don resulta agradable para Dios si es empleado con sabiduría y amor. Si no hay amor, no importa cuál sea el don. Punto número 3. Un camino más excelente. Saben, queridos amigos, amigas, entre los corintios existía la tendencia a valorar algunos dones y descuidar otros. Para evitar que cometieran este error, Pablo dirigió la atención de ellos al amor, el cual es un camino aún más excelente. Primera de Corintios 12:31. En otras palabras, cualquier don resulta agradable para Dios si es empleado con sabiduría y amor. Este camino más excelente es básicamente un apartado amplio del capítulo 13. Si puedes leer en tu Biblia junto conmigo, mira qué dice el apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tenemos que decir algo. Este amor del cual habla el apóstol Pablo, podemos decirlo, es un amor más que humano. Para poder tener este amor, necesitamos nosotros recibir el gran amor de Dios. Cuando el amor de Dios mora en nuestro corazón, entonces todo don, capacidad, cualidad
Lo que tú puedas hacer en favor de la iglesia y por amor a Dios tendrá sentido, solamente por amor.